Voy a dar algo sencillo, algo básico, algo que pues los que ya tenemos algo de tiempo deberíamos de manejar, pero no sé si lo estén manejando y pues es bueno para los nuevos, sobre todo cuando no han tenido una célula. Quiero hablar acerca de la oración. La oración pues no es otra cosa más que platicar con papá. Yo sé que de donde venimos, pues la mayoría de nosotros, sobre todo los que somos adultos, a lo mejor muchos niños ya nacieron en el evangelio de los que estamos aquí, de los que están aquí, pero la mayoría de nosotros venimos del mismo lugar y casi nos enseñaron que orar era un castigo, ¿no? Ibas, te confesabas y de castigo ponte a orar. Y cuando venimos a Cristo y de repente oras, ¿y qué hice? ¿Me porté mal o qué? ¿No? Y no se trata de eso, sino la oración, como les digo, nada más es platicar con papá, decirle cómo te sientes. Jesús decía en el Padre Nuestro, dijo antes, él dijo, pues tu Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas, pero es necesario hablarlo, es necesario tener una comunicación con Él. De hecho dice Jesús, pide y recibirás. Entonces, pues necesitamos pedir y necesitamos tener esa comunión con papá. De hecho, cuando Jesús vino en carne, cuando se encarnó y anduvo estos 33 años sobre la tierra, formó a unos discípulos, les llamó apóstoles. Y bueno, la gente de esa época tenía la enseñanza de parte de los sacerdotes de esa época que eran los rabinos. Y los rabinos eran los encargados de enseñar al pueblo. Y algo bien interesante, o una característica de un rabino, es que le gustaba que la gente los viera orar. De hecho dice la Biblia que les gustaba orar de pie en la sinagoga y en las calles para que la gente los viera. Y luego dice Jesús, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Su recompensa es que la gente los viera y bueno, como diciendo, de Dios no van a recibir nada porque lo único que les interesaba es que la gente los viera. Como para que la gente dijera, ay, mira qué espiritual es el rabino, ¿no? Pero eran oraciones vanas porque no eran oraciones sin resultados. Oraban y no pasaba nada. Entonces de repente vino otro rabino, llegado del cielo, que es Jesús. De hecho así le decían rabí quiere decir también maestro. Y entonces este maestro lo escuchan orar y las cosas pasan. Todas sus oraciones eran contestadas, ninguna oración quedó sin ser contestada. Oraba por un enfermo y el enfermo se sanaba. Oraba para que los vientos se calmaran y los vientos se calmaron. Oraba para que la comida se multiplicara y la comida se multiplicaba. Y eso lo vieron los apóstoles. Entonces cuando un día se acercan a Jesús y le dicen, pues maestro, enséñanos a orar. Y tú dices, bueno, pues si eran judíos, ¿no sabían orar? Dice, no, queremos orar como tú oras para tener los resultados que tú tienes. Que cuando nosotros oremos, las cosas pasen. Eso es lo que querían. Voy a leer desde el verso 1, que trae el verso 5, Mateo, capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer el Padre Nuestro, pero vamos a leer desde el principio. Dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos o por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de parte de su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen sus recompensas. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores,
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la oración de ellos? Que la gente los viera. ¿Y cómo les dice Jesús? Esa gente hipócrita. Porque en realidad no querían orar. Querían impresionar a la gente del pueblo. ¿Sí? Ahora, verso 6. Dice, mas tú, voltea con el de junto y dile, sí, tú. Mas tú, gracias, Olguita. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ellos oraban en público. Aquí Jesús te dice, tú hazlo en secreto. Donde nadie te vea, solo Dios te ve. Ahí, ora, ahí vas a derramar tu corazón. Y dice en el verso 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué será una vana repetición? Una vana repetición es algo que estás repitiendo y no tiene ninguna consecuencia, no tiene ningún resultado. Esa es una vana repetición. De hecho, el Padre Nuestro, repetido como letanía, se convierte en una vana repetición. Porque el Padre Nuestro no se nos dio como para hacer una letanía de Él, sino se nos dio como un modelo de oración, y ahorita vamos a entrar a eso. ¿Sí? Dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No te hagas pues semejante a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosa tienes necesidad antes de que la pidas. Pues Dios ya sabe, pero sí necesitas tener una comunión con Dios. Ustedes pues orarán así, y viene entonces la oración del Padre Nuestro, que es la oración que le decimos que es la oración modelo. ¿Y por qué digo la oración modelo? A mucha gente no le gusta que lo digamos de esa manera, pero cuando tú vas a la escuela y la maestra te está enseñando a sumar, te enseña con ejemplos, ¿no? Te pone, a ver, vas a sumar 2, 3, 5, o sea, 235 más 432. Cada vez que sumes, ¿vas a usar esos números? No, simplemente te están enseñando el cómo hacerlo. Y entonces Jesús, cuando nos entrega el Padre Nuestro, es enseñándonos cómo tener una buena oración. No que repitamos las mismas palabras, pero sí que tengamos como ejemplo el Padre Nuestro. Ok, dice en el verso 9, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo al principio? La primera frase, ¿qué significa? ¿Qué significa? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo aquí? Está dándole gloria, está dando alabanza. Entonces lo que nos está enseñando el Padre Nuestro es, inicia tu oración con una alabanza al Padre. A lo mejor no necesitas decirle, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Puedes decir, Padre Santo, eres bueno, eres precioso, maravilloso, te alabo, te bendigo. ¿Sí? Empiezas tu oración con una alabanza a Él. Verso 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí hay algo bien interesante. ¿La voluntad de Dios se hace aquí en la tierra? No. Normalmente no. Por eso nuestra oración es que se haga su voluntad, que se haga aquí la voluntad de Dios,
como se hace allá en la tierra. Entonces, en nuestra oración también tenemos que declarar el reinado de Dios en esta tierra, que realmente se haga su voluntad. Normalmente oramos para que Dios haga nuestra voluntad. ¿Sí o no? Dios, hazme, ponme, quítame, ¿sí? Haz esto, haz aquello, como si fuera nuestro chalán, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Que se haga tu voluntad. De hecho, Jesús, cuando estaba a punto de ser crucificado, ¿qué dijo? Pues yo no quiero esto, pero al final que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces, que se haga su voluntad aquí en la tierra. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Entonces, también vamos a orar y vamos a dar gracias, porque el alimento, el maná, cae todos los días. ¿Sí? No sé cómo esté el trabajo, pero el alimento, Dios se va a hacer cargo de alimentarnos y de sustentarnos día con día. Él lo prometió. De hecho dice, si Dios alimenta a los pajaritos, ¿no hará más con ustedes, hombres de poca fe? Pero también hay que incluir en nuestras oraciones el darle gracias por los alimentos, que a veces se nos olvida, ¿no? Verso 12. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué está hablando? Del perdón. Está hablando del perdón. Cuando alguien te hizo algo que dices, este me la debe, tiene una deuda conmigo. Por eso dice, perdona nuestras deudas. En otra versión también dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces está hablando del perdón y de la misericordia. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, en la medida que tú perdones, no es que Dios no te perdone, Dios ya te perdonó todo, pero lo vas a recibir de esa manera. Porque a veces nosotros ponemos barreras para no recibir las bendiciones de Dios. De hecho, ¿qué dice en Hebreos 12:15? Dice que no dejemos que alguna raíz de amargura brote y que esto nos estorbe y que nos impida alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Ok. Verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra tentación aquí, pues a veces parece que no va con el contexto, porque dice Santiago, en el contexto bíblico, no del pasaje. Santiago dice que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Entonces la palabra tentación, la palabra griega que aquí se usa, también se traduce como poner a prueba o disciplinar. Entonces ahí la traducción también podría ser, pues no me metas en disciplina o no me pongas a prueba, porque es la misma palabra. Ahora, ¿cuándo disciplinas a tus hijos? Cuando se portan muy bien. La disciplina es cuando se están descarriando, ¿no? Y dice la Biblia que Dios al que ama, corrige y azota a todo aquel que toma por hijo. Esta cita yo sé que, fíjate, hay gente que algunos pastores le hemos dicho y hasta como que no les gusta. No, vieja, no, es Nuevo Testamento, está en Hebreos. No nos gusta, pero ahí está. Y sí, Dios disciplina. Dice, como al padre. De hecho dice también ahí, ¿qué padre no disciplina a su hijo? El padre que ama a su hijo lo disciplina. Dice, cuando no lo disciplinas no le estás demostrando amor. O no sabes amarlo. De hecho, eso dice la Biblia, que cuando no lo disciplinas lo tratas como si fuera un bastardo. Alguien que no tiene padre. ¿Sí? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo termina? ¿Cómo? Alabando. Entonces,
empezamos nuestro devocional o nuestro momento de ponernos a platicar con papá, alabándolo, luego soltamos la oración y terminamos alabándolo. ¿Se fijan? ¿Cuántos hacen esto? La verdad es que muy pocos lo hacemos. Generalmente vamos como la gallina, al grano. Papá, dame esto, quítame traigo este dolor, traigo este malestar, traigo esta aflicción, traigo esta prueba. ¿Sí? Pero hay que tomar, dice la Biblia que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Entonces la alabanza no es para dar tiempo a que vengan los que llegan tarde. Digo, porque hay gente que sí piensa. La alabanza prepara el corazón de la gente para recibir la semilla que es la palabra. ¿Sí? La alabanza prepara tu corazón delante de Dios. Por eso empieza el Padre Nuestro alabando y termina alabándolo. Porque prepara tu corazón para recibir. Entonces, si no estamos preparados para recibir, una persona que no está preparada para recibir no va a recibir. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿cuántos años tiene Isaí? 8. ¿Tú le prestarías el carro para que se lo llevara? ¿Por qué no? Porque no está preparado para eso. Entonces, ya que esté preparado, sí, pero ahorita no está preparado. ¿Sí? Entonces, aunque pudieras, no lo vas a hacer porque no está preparado. Entonces, tú no vas a recibir nada que no estés preparado para recibir. Aunque lo quieras recibir. Pero la cosa es que si le dices, ¿lo quieres manejar? Te va a decir, sí. Pero no. O sea, no vas a recibir nada que no estés preparado para recibir. Se oye feo, pero así es. Es por tu bien. Como dice el dicho, Dios no le da alas a los alacranes. Ni a las vacas, porque no, imagínate. ¿Sí? Mateo 7:7. ¿Cómo? Hoy bien, ¿no? Mateo 7:7. Mateo 7:7 es, pues, si se fijan, es en el mismo tramo. Todo esto lo da Jesús durante el Sermón del Monte, cuando se sube Jesús a orar. A veces pensamos que el Sermón del Monte nada más son los 12 versículos que vienen al principio de Mateo capítulo 5, pero no, es del capítulo 5 creo que hasta el capítulo 8. ¿Sí? Y entonces todo esto es parte de lo mismo que está hablando Jesús. Y en el capítulo 7:7 de Mateo viene lo que llamamos la regla de oro. ¿Sí? Y fíjate cómo dice en la regla de oro: pide y se te dará. Entonces, ¿qué necesitas para recibir? Como les decía la vez pasada, ¿cuánta gente tiene ese sueño guajiro de sacarse la lotería y no ha comprado boleto? ¿Verdad? Y así estamos. Queremos recibir de Dios y queremos recibir, pero ni siquiera pedimos. No. Y hay otros que yo les llamo que son como, se va a oír feo, ¿no? Pero hay gente que son como sanguijuelas espirituales. No oran por ellos, pero quieren que los demás oren por ellos. Ay, ora tú por mí. Y tú tienes boca, ¿no? Y Dios te escucha igual que a mí, ¿no? Es más fácil que tú recibas tu necesidad pidiéndosela tú a Dios que si yo se la pido a Dios por ti. ¿Sí? Y a veces, no, pues tú, sí, yo puedo apoyarte en oración, pero tú necesitas hacerlo por ti mismo. Entonces dice, pide y se te dará. Busca y hallaréis. Fíjate cómo están ligadas estas tres cosas. Dice, pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Entonces quiere decir que para tener la bendición completa tienes que pedir, pero una vez que le pediste a Dios, tienes que buscar el modo. Por eso a veces decimos, en lugar de oración, decimos oración,
poner en acción lo que estás pidiendo, haciendo tú lo posible y Dios va a hacer lo imposible. ¿Sí? Pidiendo, buscando y llamando. Tocando puertas. ¿Sí? Y entonces recibes. Ahí está la bendición de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Creo que esta la habíamos visto hace poco. Segunda de Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Quién es Él? En Dios, en Cristo. Todas las promesas son en Cristo. ¿Qué? ¿Qué es? Todas las promesas son. ¿Son qué? ¿No están convencidos? Sí, sí. Todas las promesas son sí en Él y sí. ¿Sí? Y amén en Él. Amén, ¿qué quiere decir? Entonces es lo mismo, ¿no? Sí. Son en Él sí y en Él sí. Por medio, ¿cuál es el medio? Tú, si tú no pides, buscas y llamas, pues no. Por medio de nosotros, para la gloria. Entonces, ¿necesitas algo? Dios te dice sí. Ah, ok, pero no nomás es sí, es pide, busca y llama. Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que lo pides, pero pide, busca y llama. Es como decirle a Dios, Dios, dame un trabajo, dame un trabajo. ¿Te lo pediste? ¿Cuál es el segundo paso? Buscarlo. ¿Y cuál es el tercer paso? Es que me da pena. Hay gente así. Me acuerdo, una persona me dijo, no, necesito unos trabajadores y necesito que tengan licencia. Y había contratado a un chamaco y le dijo, no, pues, necesitas ir a sacar tu licencia. Pero me da pena. Pues, ¿por qué pena? La necesitas y tienes que ir. Y así vemos alguna gente. Entonces, todas las promesas son sí, todas las promesas son amén, pero tienes que pedir, buscar y llamar. Lucas 11, esto está interesante. Lucas 11, del 5 al 10. Marcos, Lucas y Juan. Lucas 11, del 5 al 10. ¿7? ¿8? Lucas 11, del 5 al 10. Pues con esto terminamos. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, tráeme 3 panes porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Te fijas? Y luego termina diciendo, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamen y se os dará, porque todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abra. Que padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Entonces lo que está diciendo es, ¿a qué se refiere con la inoportunidad? Porque nos está diciendo que hagamos de este tipo de oraciones y oraciones inoportunas. ¿Qué es una oración inoportuna? Dice, pone el ejemplo de una persona que llega a medianoche. Por ejemplo, no sé, Cheli. Normalmente, ¿a qué horas ves a tu hermana? Ajá, normalmente. ¿En qué horarios? ¿Qué pasa si un día te cae a las 3 de la mañana? Toca la puerta y tú te asomas y ves que es ella.
¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? Algo pasó, voy a salir a ver qué hay. Eso es o sea, está llegando a una hora inoportuna, ¿sí? Tiene una necesidad, por eso está llegando esa hora. Entonces lo que está diciendo es, Dios, llega a tu necesidad, porque a veces decimos, vamos, a ver, apóyenos en oración, ¿sí? Vamos a orar por fulano, mengano, perengano. Padre, un, dos, tres por todos mis amigos, en el nombre de Jesús, amén. Esas oraciones no producen nada. Necesitas una oración inoportuna, una oración que le esté diciendo al Padre, Padre, necesito que hagas algo. Traigo esta necesidad. ¿Sí me explico? O sea, no nada más es como los escribas y los fariseos, que soltaban palabras, palabras y palabras al aire. No, es, ya sabes a quién estás pidiendo, pero estás llegando con una necesidad real. Y esas oraciones son las que van a ser contestadas, las que son levantadas al Padre realmente, las que salen directamente de tu corazón. No las que salen de tu boca, las que salen directamente de tu corazón. No importa cómo lo pidas. Termino con este ejemplo. Hace algunos años estuvo un evangelista aquí en Guadalajara que había estado preso en Estados Unidos y allá recibió a Jesús como Señor y Salvador. Ese cuate tenía pena de muerte. Entonces, pues allá hay pena de muerte. Entonces, él tenía la pena de muerte, entonces no iba a salir. Después recibe a Cristo y Dios le hace el milagro y sale. Pero el cuate, me imagino que era de alguna banda o algo, ¿no? Y entonces él dice que había un custodio, ya me traía entre ceja y oreja. Dice, antes que me maten, porque le iban a matar en la silla eléctrica o la inyección letal, ya ves que ahí con todo hacen un arma, hasta con un cepillo de dientes. Ya había fabricado una aguja o algo para llevarse al custodio. Dicen, de todos modos ya me van a matar. Pero le habían hablado los cristianos. Y entonces dice que antes de que pasara todo esto estaban solo en su celda y el cuate no sabía hablar, porque a veces le decimos, oye, Fernando, ¿te quieres orar? No sé, ¿no? El cuate dice, ni hablar sabía. ¿Y sabes cuál fue su oración? Si es cierto que tú acá, pues cáele. Esa fue su oración. ¿Y qué crees que pasó? Le cayó. En serio, y esto es verídico. O sea, no importa qué palabras uses, si sabes o no hablar, lo importante es lo que le digas salga de tu corazón. Entonces no necesitas ser un teólogo para orar con Dios, para platicar con Dios. Así como platicas con tus hijas, con tus hijos, con tu marido, con la vecina, puedes platicar con Dios. Pero tiene que salir de aquí. Esas son las que son contestadas. Gracias.